Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón. Mejor lo que vendrá, es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí,
Y nuevamente ya estamos con todos ustedes tras esta pausa musical. En el día de hoy continuamos haciendo un recorrido expositivo de la palabra de Dios versículo a versículo, de donde vamos aprendiendo enseñanzas de hombres y mujeres que estuvieron sirviendo a Dios y que para nosotros nos son de tantísima ayuda en el día de hoy. Es por eso que en esta ocasión estaré compartiendo a partir de Gálatas capítulo 4 y versículo 25, donde dice la palabra de Dios: porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Hallamos en este versículo 25 la aplicación de la alegoría. Hay que tener en cuenta que en el versículo anterior, es decir, en el 24, se ha relacionado a Agar con el monte Sinaí, y ya vimos que en el sentido que ya explicábamos, ambas no producen más que esclavitud. Ahora, la comparación da un paso más. Lo que se indicaba ahora se declara en forma explícita, esto es, que semejante a Agar y el monte Sinaí estaba la Jerusalén de los días de Pablo, también la Jerusalén terrenal con sus hijos, como nos muestra en Mateo, capítulo 23 y versículo 37, donde el Señor Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan a los polluelos debajo de las alas, y no quisites? Casi no es necesario agregar aquí que Pablo está pensando también en los judíos que eran solo cristianos y cristianos nominales, los judaizantes, y no solo en los judíos que abiertamente habían rechazado a Cristo. Es por eso que en este versículo 25 el énfasis recae completamente en el tercer elemento de la comparación. Está hablando de Jerusalén y sus hijos. Aquí se afirma que ellos también, al igual que Agar y sus hijos, están en esclavitud, ya que se han esclavizado a la ley del Sinaí, porque imaginan que por una estricta obediencia a este código legal, con su énfasis en las enseñanzas ceremoniales aplicadas por adición a las hechuras humanas, es decir, dogmas humanos, leyes humanas, pueden llegar a entrar en el reino de los cielos, pero están completamente equivocados, ya que el monte Sinaí está en Arabia, y Arabia es un desierto, por tanto, no es la tierra prometida, no es el Sión. Cuando una persona basa su esperanza para la eternidad en sus propios esfuerzos, se entrega a un esfuerzo inútil, es decir, a una pérdida total y absoluta del tiempo. Y corresponde a la Jerusalén de hoy. Quiere indicar que Agar, el monte Sinaí, y la Jerusalén de hoy, todos están en línea en este versículo y por tanto en la misma categoría, porque todas ellas producen esclavitud, la esclavitud que resulta de confiar en las obras de la carne, es decir, en las obras humanas. Por otro lado, lo totalmente opuesto a la esclavitud produce libertad, que es la bendición que gozan los que confían plenamente en Cristo Jesús, su Señor, el cual jamás los dejará avergonzados, ya que ellos andan por medio de la fe, como también andó Abraham. Continúo ahora con Gálatas capítulo 4 y versículo 26, donde sigue diciendo la palabra de Dios: Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Vemos en este versículo 26 la segunda aplicación de la extensión de la alegoría. La segunda aplicación de la tipología está orientada hacia otra Jerusalén, que aquí califica como la de arriba. Esta expresión tiene una vinculación escatológica en varios lugares de la palabra de Dios. Los judíos consideraban dos clases de Jerusalén: la premesiánica, que es ciudad que ha sido capital del Estado de Israel a lo largo de su historia y hasta el momento actual, y la mesiánica,
que es la residencia del Mesías cuando venga a establecer su reino. Así que la Jerusalén de arriba acogerá a los creyentes que vivieron bajo la promesa aceptada por medio de la fe, como nos dice Hebreos capítulo 11 y versículos 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y también este mismo capítulo de Hebreos, el 11, pero ahora el versículo 16 dice: pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. Y también la misma carta a los Hebreos, pero ahora el capítulo 3 y versículo 14 dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. El apóstol Pablo dice que esta Jerusalén de arriba es madre de todos los creyentes, y debe de entenderse que no es una referencia a lo que algunos religiosos llaman como la madre iglesia, porque entonces están confundiendo, estamos hablando de una ciudad, no de una iglesia, sino que aquí tanto la ciudad como los creyentes proceden de arriba. Así que, cuando Pablo habla de la Jerusalén que es de arriba, no solo se está refiriendo a la iglesia triunfante, es decir, la que será arrebatada y subida a los cielos cuando el Señor venga por su iglesia, sino que también a las muchas bendiciones que Cristo, desde su exaltación, derrama abundantemente sobre el objeto de su amor, que el objeto de su amor es su iglesia, ya que dio su vida por ella. Y dado que estas bendiciones también descienden del cielo hacia la tierra, como vemos aquí, por ejemplo, en Efesios capítulo 1 y versículo 3, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La Jerusalén de arriba está vinculada con el pacto de la promesa, pacto de gracia, donde no hay absolutamente nada de esclavitud ni maldición sobre sus hijos, ya que Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nótese que es para aquellos que andan conforme al Espíritu. Por otro lado, vemos que para quienes se consideraban descendientes de Abraham y quienes sentían que la ciudad principal en la tierra era Jerusalén, para los que se esforzaban en situarse en las esferas de la obra de la ley y cuya esperanza descansaba en lo que hicieran en relación con los preceptos de la obra, olvidaban que el primero de la nación, Abraham, no esperaba ni había centrado su deseo en una ciudad terrenal, sino en una ciudad celestial, como he leído anteriormente en Hebreos 11:10, donde dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso vemos aquí un gran error de aquellos que confiaban, simplemente por ser descendiente en la carne de Abraham, que ya por eso iban a ascender y iban a tener la ciudad celestial. Continúo ahora con el versículo 27 de Gálatas capítulo 4, donde sigue diciendo la palabra de Dios: porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das salud, prorrumpe en júbilo y clama tú, que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la del que tiene marido. Aquí vemos en este versículo 27 apelando a las Escrituras, como lo hace Pablo. Y él está reforzando el argumento tipológico y apela a las Escrituras citando la profecía de Isaías, capítulo 54 y versículo 1, donde dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. De manera que,
La aplicación del texto bíblico justifica y sustenta el argumento anteriormente expresado, introducida como es habitual mediante la expresión porque ha sido escrito, o como se traduce también escrito está. Y sigue diciendo este versículo: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Hay que considerar que la referencia profética tiene que ver con Jerusalén y no con Sara. En este caso también se refiere a la Jerusalén histórica, no a la Jerusalén de arriba, a la celestial. Así que el profeta Isaías sitúa las palabras relacionadas con la ciudad destruida por los enemigos y su pueblo, llevados al cautiverio, a la que compara como una mujer estéril. En el entorno, los pueblos vecinos victoriosos están probados, pero el profeta astiva la gloria del regreso de la cautividad y la reconstrucción de la ciudad que volvería a estar poblada nuevamente. Pero más adelante, en la distancia, puede contemplarse también la ciudad en los tiempos del reino mesiánico, donde el Cordero de Dios, es decir, el Mesías, reinará. Por todo esto, es obra del Señor, y no se produce por esfuerzo absolutamente personal de ninguna persona, ni corresponde al premio por las obras de la ley que el hombre pudiera haber hecho. Es el resultado de la gracia y de la misericordia de Dios la que lo hace posible. Continúo ahora con Gálatas capítulo 4, pero ahora el versículo 28, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Hallamos en este versículo 28 el creyente hijo de la promesa. Y nuevamente tenemos aquí el placer de notar la forma tan cariñosa en la que el apóstol Pablo se dirige a los destinatarios, es decir, a los Gálatas, y otra vez le llama hermanos. Ahora bien, ¿no son todos los creyentes miembros de una misma familia? ¿La familia del Padre? Nótese lo que dice Efesios capítulo 3, versículos 14 y 15. Por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Estos hermanos que está mencionando aquí el apóstol Pablo son hermanos por gracia, por medio del Espíritu Santo y el Espíritu de verdad. En otras palabras, son hermanos porque han experimentado el nuevo nacimiento. Si no lo hubieran experimentado, no serían hermanos porque no tendrían el Espíritu Santo de Dios. Al igual que Isaac, estos Gálatas son hijos de la promesa. Al ser gentiles o tal vez judíos de nacimiento, no hace ninguna diferencia. Y son hermanos en virtud de la promesa relacionada en Isaac y no en Ismael. Son hijos legítimos de Abraham, que es por la fe, los verdaderos herederos, que entienden entonces que los judaizantes y sus seguidores están haciendo es esto: se están oponiendo a la misma obra de Dios, que Él está realizando cada vez que los gentiles, en igualdad con los judíos, son añadidos cada día a la iglesia del Señor. Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Pues al Shem quitó tu castigo, tu enemigo huyó. Rey de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso es. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. El
se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Roni, Roni, Bazion, Harium, Israel, Sinti Bealzi, Beholder, a Jerusalén. El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Canta, hija de Sión, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con el corazón, hija de Jerusalén. Regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Roni, Roni, Bazion, Harium, Israel, Sinti Bealzi, Beholder, va Jerusalén, va Jerusalén, va Jerusalén. Continúo ahora con Gálatas capítulo 4 y versículo 29, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Hallamos en este versículo 29 un modo de actuar. La diferencia básica entre Ismael e Isaac, al igual que entre los dos grupos que ellos representan, se manifiestan no solo en su nacimiento, uno esclavo y el otro libre, sino también en una relación el uno con el otro, como dice Génesis capítulo 21 versículos 8 y 9, donde dice: Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado, Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Nos damos cuenta a través de este versículo que Sara vio al hijo de Agar, la egipcia, el cual éste le había dado a luz a Abraham, y vemos que se burlaba de él, de Isaac, dado que Ismael era 14 años mayor que Isaac, como nos lo muestra en Génesis capítulo 16, versículo 6, y también Génesis capítulo 21 y versículo 5. Así que tiene que haber tenido Ismael en ese momento unos 17 años, cuando ocurrió este hecho que se estaba burlando de Isaac. Pero hallamos aquí que Sara, la mamá de Isaac, vio al niño mayor jugar con su pequeño y le dio celos al pensar en el futuro, y como madre empieza a preocuparse de la posibilidad de que algún día los dos pudieran llegar a ser coherederos de los bienes de Abraham. Esto no debe suceder, por tanto demandó la expulsión de Ismael para que su hijo Isaac fuese el único heredero, ya que era el hijo de la promesa. Pero vemos por otro lado, en la vida de Ismael, como en cualquier niño en los días de hoy, que ellos, ¿qué es lo que hacen? Los niños a menudo imitan lo que ven en sus padres. Y no sería posible, o más bien natural, que el desprecio con que Agar había mirado a Sara fuera copiado precisamente por Ismael, pero en relación no con Sara, sino con Isaac. Por consiguiente, Pablo estaba en lo correcto en su interpretación de este pasaje del Antiguo Testamento, ya que cuando dice que el que nació en forma natural persiguió al que había nacido en una forma sobrenatural, esto es, Isaac. Por la intervención nació especial del Espíritu Santo,
quien capacitó a Abraham a pesar de que estaba como muerto, para depositar la semilla y dio vida en el vientre de una mujer que era anciana y además había sido estéril toda su vida. Verdaderamente era un milagro de parte de Dios. Lo mismo sucede hoy en día, dice Pablo, quien fuera también legalista él y perseguidor. Él lo entendía esto muy bien. Los judaizantes nacidos según la carne persiguen a los nacidos del Espíritu en el sentido de regenerados. El mundo maligno, sea que esté representado por los legalistas o por los libertinos, envidia en la mayoría de las veces que los creyentes verdaderos que han nacido de nuevo y que tienen al Señor se gocen en su presencia. Continúo ahora con Gálatas capítulo 4 versículo 30, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Hallamos en este versículo 30 el mandamiento divino. El apóstol Pablo apela nuevamente a las Escrituras. Y esto es toda una enseñanza también para nosotros en el día de hoy, de no hablar por nuestra propia cuenta, es decir, de apelar siempre a lo que dice la palabra de Dios. Aquí vemos que la cita es introducida mediante una pregunta retórica que responde a un pasaje concreto bíblico. Sin apartarse del contexto histórico, recurre nuevamente a la autoridad de la palabra de Dios, citando del relato histórico de donde Dios manda a Abraham que oiga la demanda de Sara respecto a Agar e Ismael, y cómo ella quería que fuesen echados fuera, expulsados del entorno de donde vivía, como lo muestra en Génesis capítulo 21, donde dice: Entonces dijo Dios a Abraham: No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Nótese que aquí es Dios el que está hablando y le dice que escuche a su esposa, pero también le dice algo muy significativo al final, porque en Isaac te será llamada descendencia. Por tanto, la determinación de Sara, confirmada por parte de Dios, tenía relación con la herencia. El hijo de la esclava no heredaría con el hijo de la libre. La herencia, como algo procedente de la gracia, era para el hijo de la promesa. No eran para los burladores, no eran para los perseguidores. De este modo, la herencia espiritual corresponde a los creyentes como hijos adoptados en Cristo Jesús, como nos dice aquí también en Gálatas capítulo 4 y los versículos 4 al 5. Lo que Dios desea es que en la actual dispensación dejemos el judaísmo, dejemos la ley, dejemos las tradiciones religiosas que esclavizan y que nos acojamos a la fe, pero a la fe en la palabra de Dios, no a lo que nosotros creemos o nos pensamos que es lo mejor, porque si así lo hacemos, podremos participar entonces en la libertad de las bendiciones de las promesas que vienen de parte de Dios. De otra manera, no podremos beneficiarnos absolutamente de ninguna. Es por eso que para algunos pudiera parecer algo extremo, pero debe entenderse que se trata de la voluntad de Dios expresada en las Escrituras. Continúo ahora con Gálatas capítulo 4, versículo 31, donde sigue diciendo la palabra de Dios. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Hallamos en este último versículo del capítulo 4 la conclusión final. Y esto nos debe de llegar a las siguientes conclusiones. Y es la primera: el Evangelio es superior a la ley de Moisés. La segunda: el Evangelio nos liberta de la esclavitud de la ley. La tercera: en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, como nos dice Gálatas capítulo 5 y versículo 6. La cuarta: ya no estamos bajo guardianes, bajo tutores, bajo curadores o bajo el ayo.
Y la quinta, por eso debemos vivir y actuar de acuerdo a nuestra libertad en Cristo, porque ahora no somos esclavos, sino que somos libres en Cristo Jesús. Él dice en su palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad es la palabra de Dios, la verdad es Jesucristo, y si andamos en ella, verdaderamente seremos libres. Amigo y amiga oyente, el apóstol Pablo da ejemplo de una vida verdaderamente de fe, pero no de una fe religiosa o mística, sino de una fe vivida personalmente en Cristo Jesús. Es por esta razón que Pablo, él había sido un perseguidor, un abusador, pero él cuando tuvo ese encuentro con Jesucristo camino de Damasco, él abandonó toda obra humana para someterse incondicionalmente a la obra divina, es decir, para hacer la voluntad de Jesucristo. Así que él la comenzó a hacer, pero no por su propia cuenta, sino dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y este ejemplo debiera de hacer recapacitar a cada persona sobre la esfera en la que está su vida espiritual. Por tanto, amigo y amiga oyente que me estás escuchando en este momento, conforme a la palabra de Dios, ¿me dejas que te haga una pregunta? ¿Tú sabes cómo está tu vida espiritual? ¿Tú te has dado cuenta? Tú lo sabes muy bien. O tal vez no lo sabes. Piensas que eres una persona buena y que por ser buena el Señor ya por eso te va a perdonar. Pero te olvidas de algo, que el Señor también es justicia. Tenlo esto en cuenta. Así que es hora de que te examines a ti mismo, a ti misma. Si estás andando conforme a la voluntad de Dios, que expresa en la Biblia su palabra, o lo estás haciendo por tu cuenta. Si tu vida no es correcta delante de Dios, ahora puedes reconciliarte con el Señor, puedes pedirle perdón y podrás pasar a ser un hijo, una hija de Dios. Por eso yo te animo ahora y donde tú estás, que puedas orar conmigo una oración. Repite conmigo y di ahí a donde estás. Señor Jesucristo, te pido perdón por mis delitos y pecados. Yo he creído que era una persona buena, porque era religioso o religiosa. Yo he creído que todo lo que hacía estaba bien, pero la verdad es que no soy justo ni justa. Por eso vengo a ti, me humillo delante de ti, te pido perdón, te ruego que vengas a mi vida, te abro mi corazón y te acepto en este momento como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si de verdad tú has hecho esta oración de fe, creyendo verdaderamente lo que se ha expresado en la oración, tú ahora, pues desde este momento, el Espíritu Santo que está en ti te guiará a toda la verdad. Y Él te guiará, sin duda alguna, a la palabra de Dios, la Biblia. Por eso es necesario que tú empieces a leer. Comienza por el Evangelio de Juan. Y también es bueno que ores a Dios. Hazlo en el nombre del Señor Jesucristo. También es bueno que puedas congregarte, como siempre digo, en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predica, donde se enseñe la palabra de Dios. Recuerda, la iglesia no te da la salvación. La iglesia no ha muerto por delitos y pecados. Quien lo ha hecho y te da la salvación es Jesucristo. Pero es necesario que tú te congregues ahí para crecer espiritualmente y con el tiempo puedas servir al Señor. Que Dios te bendiga, a ti y a toda la audiencia. Te recuerdo que estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239.
Los horarios de culto son los siguientes. El miércoles a las 7 de la tarde, culto de oración. El viernes a las 7 de la tarde, estudio bíblico. Y el domingo por la mañana, a las 11 de la mañana, alabanza, adoración y escuela dominical. Y por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, predicación de la palabra de Dios. Porque me has hecho bien, Espíritu Santo, fuiste quien me libró y hoy puedo decir. Hoy te canto porque me has hecho bien, Espíritu Santo, fuiste quien me libró y hoy puedo decir.